Hemos invitado esta noche a alguien para que nos comparta y es el doctor Alan Reyes. Me siento muy privilegiado de que haya aceptado nuestra invitación para estar esta noche aquí con nosotros y voy a dejarle el lugar para que él se presente. Dios les bendiga. Sí me alcanzo a escuchar, ¿verdad? Bien. Tuve ahí el privilegio de conocer a Jaciel este año, a principio de año me parece, en una conferencia que estuvimos dando en el Instituto Bíblico Magdiel, donde este año comenzamos a colaborar como docentes. Y bueno, tenemos aproximadamente unos 12 años de dedicarnos a la docencia, tanto en el área secular como en el área ministerial o teológica. Aquí en Matamoros yo ejerzo la docencia desde la educación básica, ¿verdad? Como lo es la primaria. Bueno, hoy en día estoy como director en una primaria, pero estuve 10 años como docente. También he tenido la oportunidad de dar clases en universidades, en la normal básica de Matamoros y en bachilleratos y cosas por el estilo. Pero honestamente a mí me apasiona más el tema teológico, bíblico, ¿verdad? Y algo que mencionaba ahorita Jaciel es que el asunto de pensar, de desarrollar el intelecto, no está peleado con la fe, no está peleado con nuestra capacidad de creer. De hecho, todo lo contrario. Cuando Descartes, René Descartes dice, primero pienso y después creo, no está aludiendo que sea más importante el pensamiento que la fe, sino que lo que a nosotros nos permite creer es precisamente esa cualidad que usted y yo pensamos. Si usted y yo no pudiéramos tener la capacidad de razonar y de pensar o de reflexionar, nosotros no pudiéramos usar la fe. Eso es lo que nos diferencia de todos los animales, ¿verdad? Del reino animal o de cualquier ser vivo o de cualquier mamífero. Que un perro, un gato, un caballo, lo que sea, tienen instintos, ¿verdad? Y su capacidad psicomotriz, ¿verdad? Es limitada. Nosotros, nuestras capacidades cognitivas son muy amplias, son muy vastas. Y por tal razón, nosotros podemos creer, nosotros podemos ejercer la fe. Aún los científicos que no dicen tener fe o que creen que no existe Dios, aún ellos tienen que utilizar la fe para poder plantarse en esa postura. ¿Por qué? Porque tienen fe en la ciencia. O sea, al fin de cuentas, creen en algo. Entonces, la capacidad de creer la tiene el ser humano porque piensa. Entonces, es muy bueno que nosotros podamos reflexionar, analizar diferentes temas y no, es importante adoctrinarnos, es importante conocer las escrituras, pero también es muy importante hacer un ejercicio reflexivo, ¿verdad? De nuestros dogmas, de nuestra teología, porque ha sido así como se ha ido reformando a lo largo de los siglos. Entonces, hoy nos encontramos, ¿verdad?, ante una sociedad con pensante, ¿verdad?, reflexiva, que defienden sus puntos, que ejercen la apología, conociendo, ¿verdad?, algunos aspectos biológicos, algunos aspectos legales, y bueno, me decía Jaciel ahí, o comentaba Jaciel que les mencionara algo de mí. Pues bueno, yo soy esposo de una sola esposa. Tenemos dos niñas, una de 7, Sara Sofía, una de 2 y medio que se llama Eliana Abigail. Y este mes, el día 22, está programado nacer nuestro tercer hijo que se llama Pablo Barak. Y tenemos mi esposa y yo 10 años de casados, 8 años de ministerio en el ministerio pastoral. Y Dios nos dio la oportunidad de comenzar en la sala de nuestra casa hace 8 años. Bueno, 7, ¿verdad? Porque este año ha sido casi como que no ha contado mucho. Pero
nos dio la oportunidad de iniciar en la sala de nuestra casa con un matrimonio, y la última vez que nos reunimos, pues llegamos a estar congregando 250 personas adultas, un promedio de 100 niños. Y bueno, Dios ha sido bueno con nosotros en el ministerio en este tiempo. Como cualquier ministro, yo creo hemos sido probados, hemos sido muy retados y estamos viviendo transiciones, ¿verdad? Pero yo creo que eso es para la iglesia en general, en el mundo entero. Dios nos dio la oportunidad de cursar la normal básica. Estudié yo educación y después estudié una licenciatura en teología con énfasis en consejería familiar. Y posteriormente, la cursé en Monterrey. Después en el Valle de Texas, en McAllen, para ser preciso, cursé una maestría con las Asambleas de Dios en teología ministerial. Y posteriormente un doctorado igual ahí en McAllen en teología ministerial en el 2018. Y bueno, colaboramos en diferentes proyectos educativos a nivel nacional y nos gusta mucho, ¿verdad? El poder compartir con las nuevas generaciones. Todavía, yo tengo 35 años de edad, así que todavía estoy nuevo, soy aún joven, pero me gusta mucho el tema del desarrollo personal. Me gusta mucho el mentorear, el alistar, ¿verdad? O brindar herramientas de la manera más accesible y en mis posibilidades a personas que tengan ese deseo, que tengan esas inquietudes. En algún momento hubo personas que creyeron en lo que Dios había puesto como una inquietud en nosotros y nos dio la oportunidad. Entonces, en la medida que a mí me es posible, ¿verdad? Darle la oportunidad a personas que van empezando, ¿verdad? A desarrollarse en el tema educativo, en el tema ministerial, pues nos gusta ser como un escalón o como un puente para contribuir en su desarrollo. Así que sientas en la libertad de que si en algún momento necesita, ¿verdad? Algún tipo de recurso ministerial o cualquier tipo de apoyo, ¿verdad? En lo que nosotros desarrollamos, pues estamos para servirle sin ningún tipo de compromiso de por medio. Pues vamos a empezar. ¿Te parece, Jaciel, si me ayudas con la presentación? Sí, claro, doctor. Nada más vamos a hacer un comentario. En cuanto empiece la presentación, siéntanse en la libertad de, si se genera alguna pregunta, háganosla llegar por el chat de aquí mismo de Zoom. Y al final de la presentación vamos a establecer un pequeño tiempo para disipar cualquiera de las dudas que hayan quedado, las preguntas que se vayan formulando. Si tiene alguna pregunta extra, bueno, pero que es referente al tema, bueno, háganosla también, pero siéntanse en esa libertad, ¿no? Tratamos de que la gente salga edificada, cada hermano pueda ser construido en el tema y tenga una mejor percepción, si ya conocía, sobre todo lo que conlleva la ideología de género. En cuanto a este tema, siéntanse en toda la libertad de hacer preguntas. Así es que, claro, sin más vamos a empezar. Padre, te damos gracias por este momento en el nombre de Jesús. Gracias por esta bendición que nos das. Ayúdanos a estar receptivos, ayúdanos a poder poner atención, Señor, y poder desarrollar un poco más nuestro conocimiento en cuanto a este tema y que tu Espíritu Santo nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Otra cosa que les voy a pedir es que a todos que desactiven su micrófono para tener las menos interferencias posibles y el chat, cualquier inquietud, principalmente las preguntas, vayan haciéndolas llegar por ahí y dejamos así el lugar al doctor. Amén. Muchas gracias, Jaciel. Te felicito por la iniciativa que Dios ha colocado en tu vida para desarrollar este tiempo, que me habías platicado algo de ello y me siento muy contento y muy honrado de poder estar entre ustedes. Nosotros, por cierto, estamos en Matamoros, Tamaulipas. Vamos a hablar algo acerca de ideología de género. Ideología de género, vamos a segmentarlo, ¿verdad? La palabra ideología
si nosotros la definimos tal como tal, si la puedes a pasar a la que sigue, es el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etcétera. Hay que recalcar, conjunto de ideas, conjunto de ideas. Ideología viene de la palabra idea, ¿sí? Género. El primer término que encontramos es que es el conjunto de personas o cosas que tienen características generales en común o comunes. El segundo término que encontré es que es la manera de ser de una cosa que le hace distinta a otras de la misma clase. Entonces, el término género aparece, fíjese, en el año 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, perdón, y hace referencia a la categorización social. ¿Sí le puede pasar a la que sigue, Jaciel? A la categorización social, a la toma de conciencia de valores, conductas y papeles que se atribuyen a las personas según el sexo que tenga. Cambia entre países, regiones y grupos sociales el tema de categorización social. Va a variar obviamente entre los países y culturas en las que se desarrolle. La que sigue, por favor. Ideología de género. Ahora, el tema de ideología de género propone una disociación cuádruple en el ser humano. ¿Qué es esto? O sea, que existen 4 aspectos que considera la ideología de género en su postura. El primero es que el ser humano tiene el sexo biológico, o sea, el cuerpo con el que se nace. Lo segundo es la identidad de género. Esto es el aspecto de lo que vamos a estar hablando esta noche, que es la identidad que siente la persona y que puede coincidir o no con el sexo biológico. O sea, esto es, recuerde, la postura o el argumento de la ideología de género. O sea, la disociación cuádruple en el ser humano. Tercero, el rol de género. Este rol social de hombre o mujer, el cual viene determinado por la sociedad. Número 4, la orientación sexual hacia quien se siente atraída la persona, ¿verdad? Y todo esto hace ya un gran enredo con este asunto de la ideología de género. Ahora, vamos a hablar de lo que es el sexo biológico. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? El sexo biológico, bueno, nosotros entendemos que hay hombre y que hay mujer, ¿verdad? Entendemos que el sexo biológico hay hombre y hay mujer. Y los que son pro de la ideología de género dicen, no es cierto. ¿Qué pasa con los hermafroditas, verdad? Y dicen, existen los hermafroditas. Podemos pasar a la que sigue. Hermafrodita o el hermafroditismo en los humanos es lo siguiente. En la especie humana hay varios casos que son similares al hermafroditismo, o sea, similar, pero no igual, los cuales se han identificado como pseudo-hermafroditismo por la incapacidad de la reproducción de las dos maneras. El síndrome de Klinefelter es una enfermedad que ataca solo a varones. A veces se manifiesta a través de características como ginecomastia, o sea, glándulas mamarias grandes. Hay hombres, pero eso, mire, esa glándula que se genera por estrogenización en el varón, le voy a decir cómo el ser humano androgeniza y estrogeniza. Androgeniza son las hormonas masculinas, la testosterona del varón. Y la mujer, pero el hombre también estrogeniza, pero obviamente en menor proporción que su androgenización. Y la mujer de igual manera. La mujer estrogeniza, que son sus hormonas
femeninas, pero de igual manera androgeniza, pero en menor proporción que el varón. Cuando hay una descompensación hormonal, ¿sí? El ser humano, el varón también posee mamas o pezones o glándulas que se pueden desarrollar si existe una alta estrogenización en el varón. Esto puede ocurrir por diferentes factores. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, en el hombre, en algún momento el hombre entra en un proceso de la vida natural que se llama andropausia. Y esto es cuando la testosterona en el varón baja, decae, y su estrógeno, ¿verdad? No. Entonces, no se compensan ambos. Porque uno sea varón no significa que no estrogenice, sí estrogeniza, pero en menor proporción, y la mujer de igual manera. La mujer cuando entra en ese periodo de declive se le conoce como menopausia. Inclusive la mujer, como bajan sus niveles de estrógeno y su nivel de testosterona se mantiene, no sé si esto lo ha visto, lo ha podido notar en mujeres que pasan por este proceso, les llega a salir bigote, les cambia la voz, la piel se vuelve más áspera. ¿Por qué? Porque hay mayor andrógeno que estrógeno. Y en el hombre, después de los 40, 45 años, que puede ocurrir, ¿verdad? La andropausia, pues puede perder cabello, puede generar ginecomastia, cambios de humor, ¿verdad? Así como cuando las mujeres entran en su periodo de menstruación donde hay un cambio hormonal muy fuerte y tienen cambios de humor. Igual el hombre, ¿verdad? Cuando pasa por esta etapa y se hacen muchos albures, ¿verdad? Hay muchos juegos con eso de que cuidado con los hombres, ¿verdad? Que después de los 40 salen del closet y cosas por el estilo. Bueno, esto tiene que ver con un aspecto hormonal, que ahorita lo vamos a abordar, a ver. O sea, la ginecomastia es esto. Mire, los que practican el fisicoculturismo, que se inyectan esteroides, hormonas, testosterona, al subir su andrógeno, al subir su testosterona tan alta, también suben su estrógeno, porque el cuerpo también lo regula. Entonces, por eso los fisicoculturistas llegan a generar ginecomastia o glándula mamaria. Existe también la azospermia, que es una producción deficiente de esperma. Hablando del pseudo hermafroditismo, existe el micropene, pero difícilmente podría considerarse una forma de intersexualidad. El término médico hermafroditismo verdadero se aplica a los casos con gónadas con tejidos de ambos sexos en distintas proporciones, ya que en algunos casos contienen folículos ováricos y túbulos seminíferos en la misma gónada. No obstante, no se ha constatado en humanos la capacidad de producir óvulos y espermatozoides al mismo tiempo, ya que típicamente uno de los dos tipos no se desarrollan correctamente. Se trata en todos los casos de condiciones patológicas. O sea, aquí el argumento de la ideología de género por el tema biológico es imposible, es inaceptable. ¿Por qué? Porque el hermafroditismo en los humanos no existe, ¿sí? Esto está comprobado científicamente. Y lo que se conoce, por así decirlo, como hermafroditismo en el ser humano, realmente son condiciones patológicas. O sea, puede ser un varón o una mujer puede ser una mujer que tiene un pequeño apéndice y se quita, pero su función reproductiva funciona como el de una mujer. Y en el caso de los varones, o sea, puede haber un orificio, ¿verdad? Una abertura, una vagina, pero no es funcional, no tiene ninguna función biológica ni reproductiva. Se cierra, su función es su aparato reproductor masculino. Entonces, no hay un caso, o sea, de un hombre que tenga hermafroditismo es eso, o sea, que tenga sus dos órganos sexuales
funcionales, o sea, que tenga un pene con el cual pueda reproducirse con una mujer y que tenga una vagina con el cual recibe un pene y se embaraza, ¿verdad? Eso no es posible. O sea, desde el punto de vista biológico, en los humanos, la ideología, perdón, de género no existe. Pasamos a la que sigue. Ahora, la Biblia es categórica en este sentido, ¿verdad? En la humanidad, la Biblia establece solamente dos sexos. No hay un tercer sexo, ¿verdad? O un sexo hermafrodita. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y punto. O sea, la perspectiva bíblica es y será siempre la correcta. ¿Por qué? Porque no hay ningún ser humano que no existe un tercer sexo. O sea, no puede haber, desde el punto de vista biológico, fuera de varón y hembra, no hay. A lo mejor con los caracoles, con otros animales, ¿verdad? Pero usted y yo no somos ni caracoles ni ningún otro animal. Usted y yo somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dice que lo creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? A imagen de Dios los creó. ¿Qué quiere decir esto? Mire, en Dios radica tanto lo masculino como lo femenino. Nosotros lo identificamos como lo masculino, ¿verdad? Porque hablamos siempre de un Dios Padre, pero Dios es todo, ¿sí? Dios es todo, Dios es soberano. Entonces, en Dios no hay un conflicto en ese sentido. Y Dios no es hombre, recuerde. Dios no es humano. Entonces, en Dios radica tanto lo masculino como lo femenino. Por eso hay un término, ¿verdad?, que habla de Dios como Elohim, ¿sí? Y habla algunos términos hebraicos, ¿verdad?, que aluden a Dios desde una perspectiva donde radica lo femenino, pero no está diciendo que sea una mujer, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a continuar. Ahora, el segundo punto que habla la disociación cuádruple de la identidad de género, nos habla de esto, ¿verdad? De la identidad. La palabra identidad alude a lo que me identifica. En este sentido, yo pudiera decir que me identifico con la raza anglosajona, pero suponiendo que yo sea asiático, por más que yo luche o por más que yo piense que soy anglosajón, realmente nunca voy a poder cambiar lo que yo soy, ¿verdad? Lo que a mí me constituye y lo que a mí me identifica. En el contexto bíblico existe la igualdad de géneros, existe la igualdad de género, la cual no debe de confundirse con la identidad de género, que no existe en las escrituras. O sea, una cosa es identidad y otra cosa es igualdad. La igualdad, Romanos 2, verso 11, dice porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, para Dios no importa si eres hombre o mujer, ¿verdad? Para Dios tú y yo somos valiosos, seamos hombres o seamos mujeres, eso no importa. Lo que importa es que tú sepas, ¿verdad?, quién eres y no con qué te identificas. La que sigue, por favor. El rol de género. El rol de género. Este nos dice que no debemos etiquetar o preestablecer asignaciones, modas y demás según el sexo de los infantes. Cabría mencionar que hoy en día algo que ha venido a promover esto es, fíjese bien, la política de género. No sé si usted ha escuchado de esto, pero lo único que ha generado ha sido un gran conflicto, puesto que por lo que pelean es justamente en lo que incurren, ¿sí? La política de género, por lo que lucha o por lo que pelea es precisamente lo que termina promoviendo o termina incurriendo, ya que han presionado, impulsado leyes que promueven que las niñas lleven pantalón y los niños faldas a las escuelas. ¿Sí han escuchado de esto?
Yo estoy en el medio público de la educación y se acaba de tener una reunión con supervisores donde se les invita a hablar de los tipos de familia, poner, ¿cómo se llama? Algunas ilustraciones de esto con respecto a las familias monoparentales, ¿verdad? Donde son papá y papá o mamá y mamá, ¿verdad? También se nos animó a promover, esto pasó ahora antes de la pandemia, también se nos invitó a promover que si había niñas que querían llevar pantalón del uniforme y si había niños que querían llevar falda como el uniforme de la escuela, podían hacerlo. Y claro, gracias a Dios, ¿verdad? Que aunque muchos de los maestros no son cristianos o la mayoría de los maestros no son cristianos o los directores o supervisores, pueden llegar a tener valores, pueden llegar a tener cierta moralidad y aún, ¿verdad? Que dicen estamos chapados a la antigua y se opusieron, ¿verdad? No vamos a promover eso. Y bueno, aquí con la jefa del Departamento de Educación en el estado, aquí en Matamoros se le cerró la puerta con respecto a esto. Entonces, también ha habido, ¿verdad? Que se permita que personas de la comunidad LGBT o LGBTI, o ya no sé cuántas siglas más han colocado, ¿verdad? Den charlas a niños desde el preescolar y esto precisamente es incurrir en el adoctrinamiento de los infantes para promover la identidad de género. Aquí es donde han surgido movimientos como No te metas con mis hijos, siendo todo esto una gran confusión, ya que los roles en la sociedad están definidos en gran medida por las culturas, ¿sí? No por movimientos. Nosotros tenemos que entender que los roles, pero ahorita vamos a hablar de realmente lo que son los roles, o sea, no lo que quieren promover estos movimientos. En los Estados Unidos, en algunos estados, ya han permitido, sí, que personas que son transexuales vayan completamente vestidas o las drag queen a dar charlas, a dar pláticas sobre su vida, ¿verdad? Y sobre cómo establecieron una familia y demás. Con niños de preescolar, imagínense. Vamos a continuar, por favor, Jaciel. Los roles se definen según la cultura. Acá hay mucho ahora en Latinoamérica el tema del patriarcado, ¿verdad? Y que hay que derribar el patriarcado y cosas por el estilo. Mire, el tema de la política de género se escuda en que se pretende bajar los feminicidios, el abuso sexual infantil y un sinfín de crímenes, ¿sí? Digamos que de ese argumento noble se valen para tratar de desarrollarlo en nuestros países. Pero tenemos que revisar nuestro contexto cultural, ¿verdad? Para poder ver esto ampliamente. Yo no estoy de acuerdo con el machismo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con aspectos negativos de nuestra cultura. Pero mire, esta tribu, ¿verdad? O esta región de los Minak Cabau, ¿verdad? Discúlpeme porque no puedo leer con fluidez esto. De Sumatra, que es una cultura islámica. O sea, las culturas islámicas nosotros las definimos como culturas, ¿verdad? Machistas. Bueno, esta sección de Sumatra nos dice que aquí las familias llevan el apellido de las mujeres, ¿sí? Y es un sistema matriarcal. Entonces, el rol del hombre y la mujer están definidos contrarios a lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? En nuestras culturas latinoamericanas. En nuestras culturas latinoamericanas es más arraigado todavía de que el hombre sale a trabajar, ¿verdad? El hombre sale a trabajar y la mujer se queda como ama de casa.
Bueno, eso ya ha ido cambiando, ¿verdad? En las últimas décadas, pero en esta cultura no. En esta cultura es diferente el tema del rol, pero el rol se establece por su cultura. Vamos a continuar. Está esta otra tribu que es muy famosa, que está en Nigeria, y es una comunidad también islámica nómada gobernada por mujeres. Además, sus féminas tienen el derecho de tener más de un marido y las que están solteras pueden tener relaciones sexuales cuando quieran y con quien quieran. Imagínense, en México, ¿verdad? Se tiene ciertos conceptos muy similares, ¿verdad? Y dicen son machistas porque dicen los abuelos, ¿verdad? Que el hombre es como Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla y cosas por el estilo. Y es mal visto. Bueno, porque dicen, son los roles del hombre y el rol de la mujer es el de sumisa. Bueno, en esta cultura, en esta tribu, las mujeres tienen varios esposos. Y fíjate, lo curioso es que yo estaba viendo un documental hace algunos años, no me acuerdo de History o algún canal así, y precisamente estaba buscando esta tribu ahora para este tiempo, y me acordé de ellos, de que las mujeres tienen varias casas, tienen varias chozas donde viven sus esposos. O sea, y ellas van y cohabitan en las diferentes, o sea, los hombres no viven en una sola casa, ellas tienen los hombres hacen sus casas, pero la mujer va y recorre las casas y tiene hijos con todos. Y el rol es matriarcal. Entonces, el tema de los roles en la sociedad no están realmente definidos por un tema de identidad, sino más bien por un tema de cultura. El que sigue. Considero personalmente que el rol de género se da de forma congruente según con su sexo biológico en la medida que se permea en la familia y que cuando no coincide de igual manera es por consecuencia de los factores externos que moldearon al individuo, ya que el ser humano es por naturaleza conductual. Mire, en los casos anteriores que vimos, las mujeres no dejan de ser mujeres por ocupar roles que a nuestra cultura no es la que pareciera ser de una mujer, porque en nuestra cultura el que anda con, digamos, de licencioso, que anda con varias mujeres o con varias relaciones es el hombre y no la mujer. En estas culturas no, en estas culturas las mujeres se casan con varios hombres y los hombres no se pueden casar con varias mujeres. Y la mujer no deja de ser mujer. La mujer, o sea, por el rol que desempeña en la sociedad que vive o que le tocó nacer, no deja de ser una mujer y no dice, no, yo quiero ser hombre. No, ¿por qué? Porque el rol no va a definir tu identidad. ¿Me explico? Fíjese, nosotros somos seres conductuales por naturaleza. O sea, nosotros aprendemos según lo que hayamos visto, según lo que nos haya moldeado. La Biblia dice que existen maldiciones generacionales. ¿Qué es esto? Si mi abuelo fue divorciado y mis papás también se divorciaron, es muy probable que yo termine divorciándome porque fue algo que me moldeó, fue algo que moldeó mi conducta, ¿verdad? Fue algo que me fue definiendo, fue como yo aprendí a vivir el tema de la familia. La Biblia lo llama maldición generacional, que puede venir hasta la tercera y cuarta generación. Es una realidad. Los conductistas le llaman patrón de conducta adquirida, ¿sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nosotros entendemos, ¿verdad? Como cristianos, que hay un aspecto espiritual de por medio y que puede ser libertado, ¿verdad? Aquel que se acerca a Cristo. Mateo dice esto en el 11:29, Jesús hablando.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice, yo soy el modelo a seguir, yo soy la conducta que debes de imitar. ¿Para qué? Para no tener un referente de una conducta equivocada. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo se pone a él como referencia porque dice, yo soy imitador de Cristo. Mire, le voy a demostrar que usted y yo somos conductuales, que somos entes conductuales, que hemos sido moldeados en nuestra conducta por alguien más. Cuando uno estaba usualmente en la secundaria, yo creo que ya todos los que estamos aquí pasamos por la secundaria, queríamos ser como alguien en especial que admirábamos, ¿verdad? En aquellos años, a mí me gustaba mucho ver las películas de Jean-Claude Van Damme. No sé si alguien lo recuerda. Y era karateca. Y yo me metí de niño así a clases de karate y todo eso, porque tenía una figura que admiraba, ¿sí? Otros inclusive definieron su profesión porque su papá o un tío ejerció la misma profesión y fue algo que dijo, yo también quiero ser así. O sea, nosotros siempre tenemos un modelo a seguir. Ahora en el ministerio, cuando uno está en el ministerio, puede ver un predicador y dice, yo aspiro, o a mí me gustaría predicar como fulano de tal. Inclusive, se copia los mensajes en YouTube y hasta el mismo chiste, ¿verdad? Y si ve, yo recuerdo que yo veía cuando yo empezaba a atender a los jóvenes a los 20 años de edad, y veía a Benny Hinn, y veía que se quitaba el saco, y les aventaba el saco y la gente se caía. Yo decía, wow, qué tremendo, ¿verdad? Veía así videos, y yo me iba a dar el mensaje con saco, y me quitaba el saco, y le pegaba a la gente, y nadie se caía, ¿verdad? Porque uno es así, ¿verdad? Conductual. Uno dice, quiero ser como uno o como otro. Bueno, vuelvo a repetir esta consideración personal que habla acerca del rol según su sexo. Considero personalmente que el rol de género se da de forma congruente según con su sexo biológico, sea macho o hembra, en la medida que se permea en la familia, y que cuando no coincide de igual manera es por consecuencia de los factores externos que moldearon al individuo, ya que el ser humano por naturaleza es conductual. Precisamente Jesús, sabiendo que somos conductuales, dice esto, ¿verdad? Aprende de mí. Ahora, hablo de factores externos porque también influyen. Hay acontecimientos externos que también influyen. La familia es lo primero. Yo considero que a la escuela no se va a educar, a la escuela se va a escolarizar. Yo considero que a la iglesia tampoco se va uno a educar, a la iglesia se va uno a adoctrinar. La educación uno la vive en la casa. ¿Podemos pasar a la que sigue? Que tiene que ver con la orientación sexual, de esta disociación cuádruple que habla identidad de género. Existe un aspecto hormonal, según varios estudios, entre ellos el manual, ¿verdad?, de diagnósticos mentales, el DSM-5, coincide con que la mayoría de los niños y niñas que se identifican con un género opuesto al biológico dejan de hacerlo al llegar a la edad adulta. O sea, hay un aspecto hormonal, pero que se puede atender. De igual manera, se presenta por cuestiones de ajustes, tanto en la menopausia como en la andropausia, en la etapa madura tanto de los hombres como de las mujeres. En la etapa temprana del individuo hay que considerar lo siguiente como respecto a la orientación sexual. Miren, a veces hacemos como de broma que personas salieron del closet después de cierta edad. Eso es una realidad. Yo he tenido la oportunidad de atender mucha gente, ¿verdad?
en el tema de consejería, desde una perspectiva así amplia, profunda y profesional. Y hay gente que ha desahogado, ¿verdad?, su conciencia o ha sido muy honestos y al llegar a cierta edad ha dicho, yo he tenido deseos por estar con una persona de mi mismo sexo. Y hay una parte hormonal que corresponde a esto, pero claro que existe un antecedente, ¿verdad?, que puede estar reprimido y que con lo hormonal lo empuja, lo impulsa. Ahora, vamos a ver y es real, ¿eh? Es real. Si hay gente que sí sale, como dicen vulgarmente, del closet después de cierta edad, ¿verdad? Y la gente se asusta, se espanta, pero más que eso debemos de tratar de comprender las causas para tratar de ayudarles, porque nosotros como cristianos, el primer ministerio que se nos dio fue el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a reconciliar a la gente con Dios. A veces lo que impide que la gente se reconcilie con Dios son los traumas de su infancia, de sus etapas más tempranas de la vida, que después llegan a estar en un conflicto en la etapa adulta por diversos factores, como lo puede ser el estrés, pero también como lo puede ser el aspecto hormonal, como lo puede ser el aspecto laboral, en fin. Vamos a considerar lo siguiente con respecto a la orientación sexual. Primero, en los primeros 5 años, la mujer se identifica en el rol de su mamá eficazmente. El hombre tiene doble trabajo de desidentificarse de la madre e identificarse con el padre. La mamá es quien educa mayormente como el principal objeto afectivo para la niña. Así que la niña no tiene el problema de identificación de los roles sexuales, al igual que los niños. Cabe mencionar que es más alta la estadística de varones homosexuales que de mujeres homosexuales, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, existe primero esto. La ausencia de un padre, ¿sí? La ausencia de un papá es determinante para a veces o la mayor parte de las veces provocar o influir para un aspecto de orientación sexual en un varón, ¿sí? En un varón que no tiene la figura paterna. Segundo, en la pubertad existe más armonía en la mujer que en el hombre entre la actividad, entre la afectividad y la sexualidad. Hay diferenciación entre lo que es afecto y lo que es sexo, por lo que la necesidad del placer sexual y satisfacción es más demandante en el hombre que en la mujer. O sea, el hombre es más, por naturaleza, es más impulsivo en la reacción sexual que la mujer, sobre todo en la adolescencia. Entonces, este aspecto es un aspecto que define también el tema de la orientación sexual. Ahorita te explico por qué. Continuamos a la siguiente diapositiva. Hay que recordar que hasta 1973 la homosexualidad fue considerada una perturbación de la personalidad y sacada del DSM por el psiquiatra Robert Spitzer, que él era de origen judío, convertido al ateísmo, no convertido, sino que su papá también era ateo, ¿sí? Con un gran conflicto desde la infancia hasta su vida adulta. Pues sí, este hombre vivió un conflicto muy fuerte porque tenía una ausencia de su padre, no tuvo figura paterna, aunque estaba ahí, pero no era un modelo a seguir, sino que fue muy reprensivo con él, muy castrante. Además, su papá era marxista, ¿sí? Y él también lo era. Llegó a estar casado como
3 ocasiones. Entonces tenía un gran conflicto, ¿verdad? Con el tema de la familia, que yo pienso, ¿verdad? No está dicho en ningún lugar, pero yo pienso que él probablemente tenía una desviación o una inclinación homosexual. Y él más tarde admitiría que existía terapia para revertir la homosexualidad y que por presiones de la comunidad gay tuvo que posteriormente retractarse. Sí, o sea, primero él reconoció la homosexualidad puede revertirse, pero después hubo muchas presiones por parte de la comunidad gay te hablo de 1990, por ahí, eh, y tuvo que retractarse, pero esto no fue tanto por una convicción, sino más bien por un aspecto de presión política, ¿verdad? Y social, porque ya estaban efervesciendo todo lo que era el movimiento gay, ¿verdad? No existía aún el LGBT y todo eso, ¿sí? Solamente era la comunidad gay. La que sigue, por favor. Ahora, ¿dónde sí y cómo no se origina el trastorno de la homosexualidad? Bueno, se descarta de la adolescencia la homosexualidad transitoria y la homosexualidad de desarrollo. No se puede asegurar que todos los hombres del mundo en la adolescencia sienten lo mismo por una chica que por un chico en los cambios hormonales transitorios. Puede ser que en algunos se despierte el interés sexual, pero no necesariamente como homosexualidad, sino como un inicio de la atracción y excitación sexual, que no es lo mismo que homosexualidad transitoria. Les vuelvo a repetir, los varones son más proclives o más hay más intensidad sexual en la adolescencia que las mujeres. Por tal motivo, cuando hay algún tipo de interacción sexual, por cualquier razón, no, o sea, puede existir la excitación con otro hombre, pero no porque sea homosexual, sino porque hormonalmente, ¿verdad? El hombre es más intenso en ese sentido. La que sigue. Pero eso no quiere decir que todos los hombres, por eso, ¿verdad? Vayan a tener algún tipo de deseo con respecto a otro hombre. Homosexualidad transitoria. En la expresión de la sexualidad está por un lado el aspecto voluntario y libre, pero en lo que corresponde con el organismo existen reacciones que son automáticas. Por lo tanto, si hay roce o tacto corporal, le acompaña la excitación. Por lo tanto, en la sexualidad voluntaria de un individuo con mayor madurez es diferente a la excitación involuntaria del organismo en los adolescentes. Esto quiere decir que alguien con una orientación homosexual tiende a iniciar voluntariamente a un adolescente valiéndose de su impulso sexual involuntario. Vuelvo a repetir esto, ¿sí? Porque ahí, o sea, yo he atendido personalmente a gente que es homosexual e indagando a través de preguntas, ¿verdad? En una consejería, te llegan a decir, o sea, cuáles fueron sus primeros encuentros homosexuales, ¿verdad? Y estos pudieron haber sido en la adolescencia, algunos en la infancia, por cuestiones, pero de violación. Pero muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, o sea, alguien los inició en la homosexualidad, alguien más grande que ellos. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo yo puedo prevenir en la educación e información sexual en la adolescencia? Si un homosexual acosa a un joven lleno de dudas y sin formación, al tener, o sea, que no tiene una figura paterna, que no tiene quien le oriente, que no tiene con quién hablar esto, ¿verdad? Por eso nosotros como iglesia, en los grupos de jóvenes, es importante estarnos dando cuenta de quién pueda tener una necesidad, una inclinación, acercarnos a ellos sin miedo, ¿verdad? Sí, y acercarnos con ellos con el amor del Señor en nuestras vidas para tratar de ayudarlos, ¿verdad? A revertir el daño que en algún momento alguien les hizo. Al tener cercanía provocada por la homosexualidad adulto seductor, el adolescente tendrá curiosidad y dudas en sí mismo del tema homosexual.
se excitará sexualmente teniendo cercanía física con el adulto, ¿verdad? Y experimentará sensaciones homosexuales. Esto posiblemente le va a confirmar sus temores, suposiciones y dudas de hombría. Pues claro, existe un conflicto al inicio, ¿verdad? De que, ¿será que soy homosexual? ¿Por qué? Porque existe el cómo lo voy a tratar con mi familia, el estigma, ¿verdad? De la sociedad y demás. Esto posiblemente le puede confirmar sus temores, suposiciones o dudas en cuanto a la hombría, al no darse cuenta que es tan solo un estímulo de la respuesta natural al sexo por su cuerpo que también se da entre los homosexuales. Esto no le hace ser un homosexual, ni significa el ser un pervertido, sino que es tan solo un estado de inquietud que los homosexuales aprovechan para iniciar las siguientes generaciones de homosexualidad. La que sigue. Si hablan de afectividad aunado a la sexualidad del adolescente con la mala interpretación que en la adolescencia se tiene atracción sexual aún hacia el sexo opuesto, que es supuestamente cuando la homosexualidad se está desarrollando entre esta atracción natural, esta atracción natural pasajera y única, ¿verdad? En una etapa del desarrollo, por lo tanto, no es la atracción aún del sexo opuesto y o la falta de atracción hacia el mismo sexo, por lo que el fomento, el fenómeno en la adolescencia como un posible desarrollo homosexual oculto, sino la interacción de los componentes afecto y sexualidad. Recuerde que la adolescencia está definida por esa palabra, adolecer, ¿sí? El joven se siente incomprendido, se siente adolecido, ¿verdad? De comprensión. Y cuando alguien viene y le dice, yo te comprendo, se puede identificar con él, ¿verdad? Y acepta tal condición con tal de ser aceptado. Cuando domina el afecto, pues va a arrastrar a la sexualidad consigo y viceversa, al dominar la sexualidad, pues va a involucrar la parte afectiva del adolescente en sus relaciones interpersonales, tanto con amigos como con amigas. ¿La que sigue? Ahora, ya cuando ocurre la asignación del sexo, el factor vital y difícil de modificar es la asignación y la atribución social de los roles femeninos y masculinos. Aquí viene el tema de los roles que hablábamos con esta disociación cuádruple. En el caso del niño afeminado y la niña, no se espanten con los términos que colocamos ahí, ¿verdad? Y la niña marimacho, ¿verdad? O la niña que es más gruesa o no tan femenina, según el estereotipo, ¿verdad? Que tenemos, son etiquetados en su mayoría en los ambientes sociales que le rodea, tanto en la escuela como en el hogar. Por lo tanto, la etiquetación social a los pequeños con respecto del cambio de roles son difíciles de modificar en el futuro. Para comprender este proceso es necesario desglosarlo. Depende mucho del modo que se le asignó su sexo desde la infancia y desde su nacimiento. Es cuando el padre asigna un papel equivocado, no porque sea niña, sino que el modo de tratarlo es diferente con el que se va a encontrar al exterior de la familia al designarle tareas suaves que las niñas harían con facilidad. Por ejemplo, un aspecto que influye también mucho es a veces la frustración de los padres que esperaban un niño y nació una niña, ¿verdad? O viceversa, ya querían una niña y nació otro niño, ¿verdad? Y a veces esa frustración se vuelve reproche en los hijos, ¿verdad? Ellos lo escuchan, lo absorben y asimilan, que les genera frustración y dicen, pues yo debí haber sido una niña o yo debí haber sido un niño. Depende mucho del modo que se le asigna el sexo desde su infancia y desde su nacimiento. Atrás, perdón. Por ejemplo, como en la escuela y con los amigos, si el muchacho posee una inteligencia innata que lo guía a estar quieto entre los libros y no le gusta, ¿verdad?, los juegos rudos o el deporte físico, cualquier etiquetado injusto puede llegar a herirlo, a destruirlo cuando le llaman marica, ¿verdad? O de otras maneras, por no ser como los demás.
Por lo tanto, a esto se le llama asignación y ya se le empieza a llamar así, aunque el niño no sea, no tenga ningún tipo de inclinación, ¿verdad? Homosexual, le empiezan a decir todos, ¿verdad? En el salón, el rarito, el marica o cosas peores. Entonces ya hay una asignación que tiene que ver con un aspecto sexual, la que sigue. Ahora, hay un proceso de la asignación que vamos a hablar vamos a hablar algo bíblicamente de cómo trabajar con esto, que es la asignación, la atribución y el autorreconocimiento. Número 1, el poder de las palabras y la asignación o etiquetación. Fíjense, o sea, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. Mateo capítulo 5 del verso 21 al 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros tenemos que entender que existe poder en nuestra boca. O sea, yo recuerdo que de niño decía, yo prefiero que mi mamá me pegue a que me regañe, porque cuando me regaña siento bien feo, ¿verdad? Y el golpe se me pasa. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo etiquetamos y hablamos a nuestros hijos o cómo hablamos a nuestros compañeros. No sé si usted se ha preguntado, ¿verdad? Si está en un grupo de jóvenes en su iglesia, si tiene apodos y si esos apodos son denigrantes, si esos apodos están calificándole o aunque no se lo diga, mire, aunque no se lo diga de frente, y si usted acá aparte se maneja de esa manera, no, es que aquel de allá es homosexual. Tus palabras tienen poder, ¿verdad? Tus palabras como hijo de Dios, como hija de Dios, tienen poder y tienes que refrenar tu lengua. ¿Por qué? Porque estás atando a esa persona a una palabra, a una asignación. Número 2, el poder de maldecir algo o a alguien. Dice en Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. A lo mejor a muchos de nosotros nos llegaron a decir de niños, tú no sirves para nada, ¿verdad? Así viviste, o eres igualito a tu papá, o eres igualito a tu mamá, ¿verdad? O no sabes hacer bien las cosas, o el maestro, ¿verdad? Te pudo haber dicho, eres un burro, ¿verdad? O eres un cabezón, o no sabes, no sabes hacer bien, o te compararon con tu hermano o con tu hermana. Entonces, eso define ciertos aspectos dentro de nosotros. Imagínate cuando a alguien todo el tiempo le están diciendo jotito, marica, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú crees que eso a veces uno lo toma a broma, ¿verdad? Lo tomó a broma de niño, pero no sabemos las repercusiones, la maldición que le provocó a una persona en su vida. Recuerdo muy bien, ¿verdad? Que en una ocasión eh, hablando con una persona, ¿verdad? Que me cortaba el pelo y que es homosexual, y yo compartiéndole la palabra y animándolo, ¿verdad? A dejar su pecado. Él reconocía que estaba mal y decía, yo nunca voy a poder ser feliz. No sé si puedan pagar por ahí el micrófono. Decía, porque a mí no me queda de otra más que pagar por amor. Y para mí eso fue muy doloroso, ¿verdad? El escuchar a una persona con esa necesidad tan fuerte, ¿verdad? De ser comprendido, de ser ayudado, de sentirse identificado y llegar al momento en que tiene que pagar, ¿verdad? Por lo que él considera es el amor. Y bueno, no sabemos cuál pudo haber sido el origen, pero probablemente alguien lo etiquetó, probablemente alguien lo maldijo, ¿verdad? Y lejos nosotros de etiquetar o de maldecir a la gente, nosotros debemos de bendecir a la gente, ¿verdad? Y declarar cosas diferentes sobre las personas para poderlas ayudar.
Tercero, las armas espirituales para desetiquetar. En 2 Corintios capítulo 10, del verso 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Dice para derribar argumentos y toda altivez. Las personas, ¿verdad?, que caen en una orientación sexual equivocada, es a causa de argumentos que se levantaron, ¿verdad?, en su vida, y nosotros tenemos que destruirlas a través de las armas espirituales que Dios nos da. Pero de eso, ¿verdad?, usted puede aprender en su iglesia. Vamos a continuar para ir terminando. Ahora, la asignación. Si en la escuela universitaria el estudiante es reprendido por un maestro en plena clase, y más si el profesor tiene renombre y frente a todos sus compañeros le dice tonto, los compañeros, al hacer un balance entre la capacidad de su maestro contra la de su compañero, ellos pensarán a sí mismo de su compañero, aunque no lo sea, ¿verdad? Y desde luego que el estudiante comenzará a dudar de sí mismo y de sus facultades, acercándolo cada vez más a la opinión impuesta por un primer agente externo. Esto inicia el proceso cognitivo de la asignación. En el área sexual funciona igual. Si alguien es etiquetado o señalado con un distintivo de identidad de género sexual, entonces el proceso se origina de la misma manera, ¿verdad? Cuando alguien le etiqueta y le dice, tú eres marica, y la opinión de todos comienza a sopesar de esa manera, pues bueno, la asignación en la parte cognitiva comienza a asimilarla a la persona de esa manera. Vamos a continuar. La atribución. Al escuchar nuevos atributos o características que se asocien con la primera asignación, entonces la persona tendrá realidades o comprobaciones de estos atributos, referente a una primera idea que se sumará como un argumento, ¿verdad? Como una fortaleza que se levanta en su vida, para fortalecer la asignación al ver los defectos en sí mismo. Por ejemplo, a esta persona que se le dice tonta y le sale otra cosa mal, va a decir, sí, cierto, porque estoy tonto, ¿verdad? Y comienza él a atribuirse esa asignación y se va asimilando y él mismo se califica, soy un tonto. ¿Y cuántas veces escuchamos gente decir, es que mi cabeza, yo he escuchado personas así que se acercan conmigo y me dicen, pastor, es que mi cabeza no da para más. No, hermano, no diga eso. Yo le digo que los tres enemigos más poderosos que tenemos nosotros, ¿verdad? O que Satanás nos envía es el no puedo, el no sé y el no tengo, ¿sí? Nosotros no podemos decir no sé, porque tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Tenemos una mente renovada en Cristo Jesús. No podemos decir no puedo, porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no puedo decir no tengo, porque nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición dada en Cristo Jesús desde los cielos. Y el Señor ya nos ha recompensado o nos ha dado todo lo que necesitamos. Si usted no trae en ese momento, ¿verdad?, dinero, no diga no tengo, mejor diga, ¿qué pudiera decir? Puede decir, sí tengo, pero no traigo, ¿verdad? Que es diferente, es importante cambiar la perspectiva, porque en Dios nosotros no tenemos limitaciones, ¿sí? En Dios, cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pues entendemos, ¿verdad?, que no tenemos limitaciones. Dice, en delicados pastos me pastoreará. Habla de amplitud, o sea, nosotros tenemos que dejar de pensar limitadamente, tenemos que dejar de pensar, ¿verdad?, con una mentalidad pequeña y mediocre, o una mentalidad de
conformismo, que es muy diferente al contentamiento y al estar conforme. Son cosas distintas. El estar contento y estar conforme con lo que Dios nos da, es decir, estoy feliz con lo que tengo, pero sé que voy caminando y en el proceso el Señor habrá de darme más. No me afano, ¿verdad? Pero ser conformista es decir, pues así estoy bien, ¿para qué más? ¿O para qué me sigo superando? ¿Para qué quiero estudiar? ¿O para qué quiero hacer? ¿O para qué quiero emprender? ¿O para qué quiero ir a la iglesia? ¿O para qué quiero casarme? O sea, ya es ser conforme y mediocre. Entonces, luche contra eso. Vamos a continuar. La diapositiva que sigue. El autorreconocimiento del sexo. El niño más rápido que el joven crece con una asignación diferente a su rol sexual. Después que se le atribuyen calificativos contrarios a su identidad sexual, tales como jotito o maricón. Finalmente, al ser mayor, se mira al espejo y se dice a sí mismo, soy efectivamente elegante, ¿verdad? O femenino. No sé si ha escuchado eso, se dice, no, es que yo naturalmente soy así, ¿verdad? Por supuesto, como las niñas, claro, no me gustan las actividades rudas de los niños, por consiguiente me gusta lo que hacen las niñas. Es aquí donde ocurre el autorreconocimiento de la homosexualidad, por lo que había atribuido, ahora se ha autorreconocido más que un autoatributo, sino que se reconoce a sí mismo como tal. Y hay gente que dice, no, es que hormonalmente, no es cierto, biológicamente es imposible, no se puede, no se puede. Y son solamente algunas condiciones muy raras, patológicas, que se atienden y se corrigen. En resumen, así se consolida una patología sexual cuando no existía, ahora existe en la mente. Es aquí es el centro del daño o trastorno base en la identidad de género en los adolescentes. A estas alturas del autorreconocimiento, el adolescente ya no se sabe si se comportará como hombre o mujer. Los gustos y las atracciones sexuales se tornan confusas al enamorarse de los chicos atléticos de su escuela, al igual de como lo hacen sus compañeras, y tal vez intentar competir en la conquista por los chicos de una manera paralela. Nos situamos entonces en el plano de la atracción, algo diferente a la de la orientación sexual con la que está forzosamente vinculado. Esto es el modo en que un comportamiento es liberado o desencadenado por un mecanismo natural cognoscitivo previamente asignado de algo dicho contra nosotros siendo verdadero o incluso falso. O sea, porque un niño sea más exquisito, ¿verdad? O más delicado, eso no significa, ¿verdad? Que él sea homosexual. Y por eso menciono verdadero o incluso falso, ¿verdad? Eso no debe de nosotros hacernos asignarle un carácter que no corresponde a su sexo biológico. ¿Hay otra o ya se acabaron? ¿Podemos? Ok. Ahora sí, vamos al tiempo de comentarios, me parece. Aquí veo que hay algunas preguntas. Pregunta, aquí en mi iglesia hay un adolescente de 13 años. Sí, es abierta, ¿verdad? Para todos. Ok. De la cual los líderes de jóvenes hemos visto indicios de que se siente atraída por las mujeres, las niñas de su edad. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a ella sin que se sienta ofendida? ¿Cómo empezar a hablar con ella y aconsejarla? Estableciendo un lazo de genuina amistad, ¿sí? Estableciendo un lazo de genuino interés. Yo creo que el ser genuino, el poder demostrar que le importas a alguien, va a facilitar que las personas se acerquen. Miren, una persona en una ocasión se acercó conmigo de otra iglesia, eh, y esta persona, no crea que a mí me busca únicamente personas desviadas u homosexuales. Hemos atendido de todo tipo de situaciones o de casos, ¿verdad? De matrimonios y demás. Pero estoy hablando de esto en particular porque pues atañe al tema. Y en una ocasión una persona se acerca conmigo, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué, pastor?
estoy contagiado del VIH-Sida y vengo contigo porque considero que eres una persona discreta, ¿verdad? Y que no me vas a juzgar, eh, etcétera, etcétera. Porque yo le preguntaba, ¿por qué no acudes a tu pastor? Porque mi pastor coloca todos los testimonios y todo lo que hablamos con él personalmente en el Facebook y nos etiqueta o así, o sea, y es algo muy vergonzoso. Digo, no estoy diciendo su nombre ni mucho menos. No tengo esa confianza, ¿verdad? Para acercarte con una persona creo que debes de trabajar esa parte, ¿verdad? De poderle inspirar confianza y buscar que además, ¿verdad? O sea, o fuera de sus desviaciones o de las aparentes desviaciones que están ustedes observando, ¿verdad? Con los líderes de jóvenes o como líderes de jóvenes es, bueno, ¿cuáles son sus intereses? O sea, los videojuegos, el dibujo, no sé, lo que sea, para tratar de entablar un vínculo con esa niña que está en una etapa, ¿verdad? Me mencionaban que tiene 13 años, ¿sí? Está en una etapa que es la adolescencia, donde puede ser bien reorientada con la asignación, ¿verdad? De su sexualidad. Eh, Otra pregunta, dice, conozco a un adolescente que ya tuvo una pareja de su mismo sexo. Él lucha con eso para dejar de sentir lo que siente, pero dice que es algo que no sabe cómo controlar. ¿Cómo se puede ayudar a los jóvenes que se encuentran en esa situación? En este sentido, necesita que una persona adulta, preferentemente, ¿verdad? Hay que investigar primero el trasfondo familiar de dicho joven. Probablemente carece de una figura paterna. Y si la hay, tal vez lo más probable es que sea muy castrante. Entonces necesita él sustituir dicha figura, buscar a un mentor, ¿verdad? A un líder de jóvenes que pueda tomar el tiempo para dedicarle y ministrarle la hombría, poder que él pueda estar orando por ese joven y que ese joven sienta una inspiración, ¿verdad? Por querer asemejarse al modelo que lo puede estar dirigiendo. Esto es posible. Yo he conocido casos así, ¿verdad? Yo no he atendido así personalmente, pero he conocido casos así que personas que luchaban, ¿verdad? En su adolescencia, en su juventud, con este tipo de situaciones y que incluso practicaron la homosexualidad, claro, dentro de un entorno cristiano, ¿verdad? Se les pudo ayudar mucho. Eh, Fue completamente reversible, pero hubo involucrado un varón de por medio que le ayudó a moldearse, ¿verdad? Alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio, que esté cerca de él. Y he conocido, ¿verdad? Los casos donde jovencitos, ¿verdad? Sí, han ya podido establecer familias y vidas muy provechosas, muy, muy, muy genuinas. O sea, hay muchos casos. Luego dice, después de tener el acercamiento con el joven, aparte del pastor, ¿con quién se puede canalizar? ¿Es bueno buscar ayuda psicológica? Pues preferentemente que sea un psicólogo cristiano, un psicólogo, sí los hay, un psicólogo cristiano que le pueda dar terapia con desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Y no solamente conductual o del psicoanálisis o de diferentes técnicas, ¿verdad? Que, que vayan, porque nosotros, miren, nosotros desde el punto de vista cristiano, nosotros entendemos que todo esto es un pecado y en Cristo Jesús no se cubren o se tapan los pecados. Los psicólogos, ¿verdad? Dicen que nunca puedes cambiar, o sea, que siempre vas, como los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos siempre van a ser alcohólicos y solamente no van a beber por un día, ¿verdad? Y ese es su lema. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que en Cristo Jesús no se tapan,
se borran todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, desaparecen por completo. Es el poder de la redención. Entonces, nosotros, si queremos atender con un profesional, esta parte es válido, pero que dicho profesional tenga un sustento bíblico muy fuerte para que pueda ayudarle efectivamente a las personas. Mire, le voy a dar una estadística. De 10 adictos, de 10 adictos que se internan en un centro de rehabilitación cristiana, uno recae. Y los 9 se reincorporan a una vida mejor que la que tenían anteriormente. Y de 10 adictos que se internan en un centro de rehabilitación secular como Oceánica o cualquiera de estos, 9 recaen y solamente uno se reincorpora a la sociedad. Entonces hay una gran diferencia entre lo espiritual y lo secular para atender a una persona, porque nosotros somos seres tricotomistas, o sea, somos un espíritu que posee un alma, ¿verdad? Una capacidad cognitiva y que habita un cuerpo. O sea, nosotros no tenemos un espíritu, nosotros somos un espíritu y tenemos que ser atendidos espiritualmente en nuestras necesidades. Obviamente las otras partes, la emocional, afectiva, cognitiva, tiene que ser atendida desde esa perspectiva, y lo natural y biológico desde la perspectiva biológica y natural. Nosotros no podemos espiritualizar esas dos áreas, tienen que ser atendidas desde las esferas que parten, pero lo espiritual sí, lo espiritual se tiene que espiritualizar. Entonces es importante que si buscan a un profesional, sea un profesional que además de eso sea un creyente, ¿verdad? Consistente y maduro. Ok. Dice, pastor, ¿cómo podemos saber dentro de la relación de amistad cuándo hablarle del tema a la persona? Pues como cuando andamos de novios o que queremos ser novios, ¿verdad? Cuando andamos pretendiendo a esa amiga o a ese amigo, pues nosotros sabemos en el momento preciso, ¿verdad? Que ya sabes que va a decir que sí. Nadie te dice, te va a decir que sí. Ni ella misma, ¿verdad? Te dice, te va a decir que sí. Tú te das cuenta. Entonces, lo mismo ocurre cuando tú tienes una relación de amistad con una persona, pues tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Cuándo poder abordarle el momento oportuno. Y a veces ni eso hace falta. La persona sola puede, si tú estás en esa amistad brindándole ayuda espiritual, pues la persona al sentirse ayudada, al sentirse apoyada, pues automáticamente va esa persona a tratar el tema, ¿verdad? Porque muy probablemente le causa conflicto. Dice, respecto a lo que habla acerca de los roles de género, creo que es difícil que culturalmente cambiar la mentalidad mexicana. De decir eso no es de hombres, por ejemplo, creo que es necesario cambiar eso para que no se confundan las nuevas generaciones, ya que desde la iglesia hay roles de género muy marcados, que un adolescente tiene el deseo de servir en esta área, pero tenemos una cultura arraigada y juzgamos si alguien lo quiere hacer y etiquetamos que podamos hacer ante esta realidad. Y son cosas que han estado cambiando, ¿verdad? Ahora, hablando, por ejemplo, del Concilio de la Nacional de las Asambleas de Dios, quedó electa una superintendente en uno de los distritos, una mujer, ¿verdad? Siendo que eso era algo que no se veía antes. O, por ejemplo, ¿verdad? Si un joven quiere estar en los panderos, un varón, tal vez ese varón es proclive a las artes, ¿verdad? A las artes corporales. No sé si vieron la película de Billy Elliot, se la recomiendo. Billy Elliot, es muy buena película. Sí es importante no calificar y tenemos que empezar desde la iglesia, ¿verdad? Porque tiene razón. ¿Quién dijo esto? María Guerrero. Mayra Guerrero, perdón. Es verdad, a veces dentro de la propia iglesia cristiana evangélica ocurre este fenómeno, ¿verdad? Y decimos esto es de los hombres y esto es de las mujeres. Mire, a veces el tema, en algunas iglesias le llaman el talento, ¿verdad? Que
tienen actividad de venta de comida afuera. Lo hacen las hermanas. Yo me acuerdo que cuando fui líder de jóvenes en una iglesia, yo me comprometí para pagarle a varios jóvenes un retiro, e hicimos actividades, cortamos zacate, y al final ya no había más cosas que hacer que pedí, ¿verdad? La oportunidad de que me dejaran vender al final del servicio. Éramos puros varones, porque yo aparte tenía una célula de puros jóvenes, de 17 a 23 años. Y me acuerdo que vendimos tortillas de harina, ¿verdad? Con guisos y ahí los hicimos nosotros, o sea, no hubo ningún problema, ¿verdad? Ni ninguna desviación por hacer tortillas de harina y picadillo y cosas por el estilo. Es importante que la iglesia cambie su mentalidad con respecto a la dinámica que tiene el hombre y la mujer en ella. El aseo, por ejemplo, y entre otras cosas, ¿verdad? Que pudiéramos hablar. Dice, sigo para abajo. Dice, ¿cómo experiencia de usted profesional, cómo es que lleva este tema en las escuelas? ¿Cómo es que puede hablar con un adolescente? Lo comento porque estoy en el proceso de ser docente. Pues con los niños es fácil. Con los niños es fácil, o sea, les explicas, o sea, desde la perspectiva de la reproducción. Yo les llegué a explicar esto a niños de tercero, de segundo. Yo di desde primero hasta sexto año. Y recuerdo bien que cuando en tercero, en cuarto año, o sea, hablábamos del aparato biológico en ciencias naturales. A partir de ahí podía yo abordar el tema y decirles, ¿qué piensan ustedes? O sea, yo le pregunto a los niños, ¿qué piensan ustedes? A mí me gusta usar mucho el método de la dialéctica y la mayéutica, ¿sí? Y siempre pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina acerca de eso? Me interesa escucharle. Y le pregunto a los niños, ¿qué piensan ustedes, niños? O sea, ya saben que, y dentro de las escuelas a veces hay casos, ¿verdad? Donde la mamá ya está viviendo con otra mujer. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? ¿Qué consideran? Y se empiezan a reír, obviamente, los niños, pues son niños, y toman las cosas con esa inocencia o con esa ligereza, no se espantan. Y les pregunto, ¿qué piensan al respecto? Y algunos dicen, no, pues está mal, porque obviamente hay niños ahí que vienen de un trasfondo religioso, testigos de Jehová, hay de todo. Y igual con los niños testigos de Jehová me siento a platicar, ¿verdad? Acerca del saludar a la bandera y cosas así, para hacerlos reflexionar un poquito. Y a veces mi esposa es educadora y y le pregunta a ella en alguna ocasión con niños de 4 años, ¿verdad? ¿Por qué no saludas a la bandera, hijo? Porque solamente saludamos a Jehová. Y son respuestas, ¿verdad? Que pues te enternecen, ¿verdad? Porque ellos se ignoran. Entonces, cuando aborda uno con los niños, ¿verdad? Decir, ¿qué es lo que piensas tú? Empieza a escucharlos y les puedes orientar. Hablando de la docencia, pues uno se supone, ¿verdad?, que les está instruyendo y que tiene más capacidad que ellos. Entonces, ellos mismos van a reflexionar mucho en lo que tú como docente les digas. ¿Por qué? Porque te consideran alguien capaz, te consideran alguien que sabe, ¿verdad?, que está dando clases porque sabe. Entonces, se les orienta. Yo les explico, bueno, desde el aspecto reproductivo, imagínense que todos quisiéramos, los hombres, vivir con hombres. Pues ¿cómo tendríamos hijos? Y si las mujeres todas quisieran vivir, ¿cómo? Se acabaría la humanidad, ¿verdad? Y empiezo a cuestionarles aspectos así muy básicos y fundamentales con todo esto. Y ellos dicen, pues sí, ¿verdad? Se acabaría. Entonces les digo, miren, desde el aspecto biológico no es natural y eso nos terminaría por acabar. Entonces, así lo voy abordando yo, desde el aspecto reproductivo. Luego dice
Hola, buenas noches. Yo soy psicóloga cristiana. Cualquier información, estoy a sus órdenes. Ok, muchas gracias, Mayra. Dice Avilene, ¿es necesario hablar con los padres de esa persona? Siendo el caso de la chica de 13 años, sí, por supuesto, hay que hablar. ¿Por qué? Porque muy probablemente hay un asunto, un trasfondo familiar. Y la terapia, eh, en el tema de adolescentes, es para incluir a los padres en algún momento de dicha terapia. O sea, porque siguen siendo dependientes, ¿verdad? Y es distinto que con los adultos. O sea, cuando el adulto está autónomo, por así decirlo, pues bueno, se hace la terapia solamente con el adulto. Este, obviamente más adelante si hay un esposo, una esposa, hijos, pues obviamente también se incluyen, pero en el caso de la psicología cristiana, ¿verdad? Siempre se es necesario hablar del tema de familia, ¿verdad? Entonces sí, hay que hablar con los padres. Aún es algo que habla bien de la iglesia. En el caso de que los padres no vayan a la iglesia, eh, el padre puede contemplar que le importan los hijos y es un motivo por el cual se puede interesar o puede acceder al ir a la iglesia, al ver que no solamente es un aspecto doctrinal o dogmático, sino que están ayudándole con una necesidad, ¿verdad?, que tienen en su hogar. Entonces, es como las EBDB, o sea, la excusa son los hijos, los niños, pero la idea es alcanzar a los padres. Obviamente con la terapia o el ahondar con los padres, pues la idea es alcanzar a la familia, porque sabemos que tratar con la niña por sí misma, ¿verdad? O la jovencita por sí misma, así por sola, pues no se tienen muchos resultados. Dice, tuve en la iglesia una pareja de lesbianas, jamás la señalé o etiqueté por eso. El tiempo que se congregaron dijeron sentirse desafiadas a una transformación espiritual. Justo en ese semestre llevábamos un expositor que tocaba estos temas. No es una lucha fácil, pero la palabra siempre tiene autoridad para renovar mentalidades. Así es. Y hemos visto también nosotros, o sea, parejas de homosexuales que ahí hayan renunciado y han dejado aún la vida que llevaban juntos. Dice, o mejor dicho, es recomendable hablar con los padres para advertirles sobre las publicaciones de sus hijos sobre este tema. Sí, pero no para escandalizarlos, no para escandalizarlos, porque eso no va a ayudar, ¿sí? Entendemos que puede haber tampoco tenemos nosotros que sobrealarmarnos, sino trabajar en ello, ¿verdad? Uno tiene que entender que el adolescente está queriendo llamar la atención cuando sube publicaciones suicidas, homosexuales y demás. Eh, Está buscando llamar la atención porque tiene necesidad. ¿A qué edad es conveniente hablar sobre todos estos temas para que no existan confusiones sobre su sexualidad? Pues en el momento que surja la duda, en el momento que sea oportuno. Mi hija de 7 años, ella se dio cuenta que sería como a los 5 años que existían familias donde solamente estaba mamá, ¿verdad? Porque ella no conocía el concepto, o sea, ella no sabía lo que era la desintegración familiar hasta los 5 años y hablamos con ella. De igual manera, cuando ella ha observado alguna, eh, ¿cómo se llama? Pareja homosexual, pues, y pregunta, los niños son muy preguntones usualmente, pues ahí hable, ahí, cuando tenga la inquietud, hable, ¿verdad? Que los hijos sientan que en su casa, ¿verdad? No hay un tabú, sino que hay la apertura, ¿verdad? Y se pueden despejar las dudas. Nosotros con nuestra hija después hablamos, ¿verdad? Con respecto a lo que Dios habla en su palabra, y le queda completamente claro y ya no vuelve a preguntar, este, porque tratamos de despejar sus dudas. Claro, uno no va a entrar en ningún aspecto morboso, ¿verdad? Ni repugnante con los hijos, porque pues ellos son inocentes. Dice, ¿cuándo ya se sabe que la persona es homosexual?
en todos los casos es necesario hacer una liberación. La liberación existe de diferentes formas, porque repito, existe, o sea, sí tiene que existir una liberación espiritual donde se ora y se reprende, obviamente, todo lo que compete a lo espiritual, pero también la liberación es a través de conceptos equivocados y erróneos que son ataduras o que son argumentos del diablo en la mente, reándolos o más bien sustituyéndolos por conceptos que no están equivocados, por conceptos de la palabra de Dios con respecto a su identidad, con respecto a su valor, porque esa persona pensó que como hombre no valía nada y decidió ser mujer. Entonces es importante reivindicar el aspecto emocional, ¿verdad? También y cognoscitivo, y obviamente a veces hay necesidad de terapias hormonales y demás, pero lo espiritual es necesario. Con respecto a la liberación, yo considero que no siempre, o sea, si se pregunta como un tipo de exorcismo, donde la gente vomita o tira espuma, yo considero que puede ser muy particular los casos, o sea, que no se debe de generalizar o hacer un dogma de eso o una teología de eso, porque Jesús cuando liberaba a endemoniados, no todos tiraban espuma. O sea, yo he conocido personas que llegan con muchas ataduras a la iglesia y que han experimentado una transformación en su vida, una liberación, ¿verdad?, de sus ataduras, de sus ataduras espirituales, emocionales y demás. Y incluso, o sea, ni siquiera lloran, ¿verdad? Pero no, el llanto no siempre es sinónimo, o el vómito no siempre es sinónimo de libertad. A veces es un aspecto de una catarsis, pero no crea que yo soy humanista, ni mucho menos. O sea, yo me considero pentecostal, espiritual, y creo, pero tenemos que evaluar siempre la situación y no dogmatizar o hacer una teología de algunos aspectos muy particulares. Le platico, por ejemplo, que en una ocasión estábamos con los jóvenes, viene un hermano, un americano, y le pega a una hermana, así estaba ministrando, y le da un puñetazo en el estómago a una hermana, y la hermana se vomita y tira sangre. Y algunos pensamos ya la mató. Y no, la hermana, fíjate, Dios le mostró eso, o sea, Dios lo movió a eso. La hermana tenía un tumor en el estómago y Dios la sanó, y expulsó el tumor, pero fue la manera en que el Espíritu lo movió a este hermano a ministrarla de esa manera, y fue un aspecto particular, ¿verdad? No se puede generalizar. Si alguien más lo intenta, ¿verdad? Sin la aprobación y la guianza de Dios, y le tira un puñetazo a una hermana, pues a lo mejor el esposo viene y se te va a los golpes, ¿verdad? Porque no es algo genuino, ¿verdad? No es algo que es producido por el Espíritu. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese asunto. A ver, ¿dónde nos quedamos? Eh, ok. En la iglesia la mayoría de los cargos o ministerios están dirigidos por mujeres. Esto muestra una clara falta de la figura masculina. Considero que afecta porque los jóvenes dejan de tener, eh, de tener figuras paternas dentro del servicio en la iglesia, y por lo tanto no se identifican. Sí, el problema con las iglesias hoy en día es que al hombre, en México, ¿verdad? Y en Latinoamérica en general, existe una gran ausencia de los padres en el hogar, ¿verdad? Y ya sea que porque le dejó a la madre, ¿verdad? Y a la familia, o porque simple y sencillamente está ausente, ¿verdad? Y ni fu ni fa, o sea, el papá ahí puede ser un cero a la izquierda y solamente lleva
la comida y las cuentas a la casa. Entonces, porque hay una ausencia de la paternidad en toda Latinoamérica. Entonces, para el hombre es un gran conflicto el que alguien le presente el evangelio y le diga, ¿sabes qué? Dios es nuestro padre. Le viene el conflicto porque dice, oye, mi padre era un desgraciado y nos dejó y maltrataba a mi mamá, o sea, le pegaba bien feo. Entonces hay un gran conflicto con la figura paterna. Por eso usualmente en la mayoría de las iglesias evangélicas se ven más mujeres que varones. Entonces, ¿cómo podemos atender eso? Bueno, reivindicando eh, a la familia, la figura paterna, dentro de las familias aún cristianas, ¿verdad? Y lo digo esto con mucho respeto, ¿verdad? Yo me he percatado que existe el matriarcado, donde la mujer no permite que el varón ejerza o desempeñe su rol como padre. Entonces, si no le deja en la casa, ¿cómo le va a dejar en la iglesia? Entonces, el varón no quiere saber nada de la iglesia. Entonces son aspectos que nosotros tenemos que reivindicar en nuestro hogar. Y la mejor manera de hacerlo es empezando por nosotros mismos. Le pido un consejo para hablar con sabiduría. ¿Dónde está? Ay, pero, discúlpenme. Es que ya. Soy maestra de preparatoria y me preguntan mucho acerca de mi postura del matrimonio igualitario. No sé de alguna manera cómo responder sin que se escuche homofóbico. ¿Algún consejo o se escuche el rechazo a la persona homosexual? Yo en ese sentido, hermana María Guerrero, yo he dado clases, le digo, en preparatoria, en universidades, en la normal, y me han abordado, los chavos, claro que me han abordado, y de igual manera yo les cuestiono, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa acerca de eso? No, pues esto, que porque aquello. Ok. Y sabe, o sea, a través de preguntas me los voy llevando a los chavos hasta el punto, claro, o sea, uno tiene que buscar la dirección de Dios y considero que también tener cierta gracia, ¿verdad? Y cierta empatía con los chavos para que esto no cause un conflicto. Usted tiene que vislumbrar si hay ese vínculo, ¿verdad? Afectivo con el grupo. Y yo les pregunto a los chavos, o les he llegado a preguntar, bueno, ¿quién de aquí quisiera hacer una familia, ¿verdad? Casarse un día y tener hijos. No, pues todos, ¿verdad? Así levantan su mano. Le digo, yo, ¿y usted le gustaría que su hijo o que su hija tuviera formar una familia así? ¿Cómo se sentiría usted como padre? Se quedan algunos pensando, algunos muy liberales, ¿verdad? Dicen, no, yo sí le aceptaría y que no sé qué tanto. Le digo, bueno, eso lo dice porque usted en este momento no tiene hijos. El día que los tenga, ya me dice, por favor, ¿verdad? Y los chavos ya no dicen nada, pero no se pierde nunca. Yo pienso que el tema de disciplina, ¿verdad? Y de tener cierta exigencia o ser de cierta manera estricto, ¿verdad? Pero no castrante en un grupo, es algo bueno y los jóvenes lo valoran, a que uno sea permisivo y que no pasa nada y a todos les pongo 10. Valoran más a un maestro así, ¿verdad? Que sea un poco más estricto, pero que pueda compensarse el aspecto afectivo y empático, ¿verdad? Con los demás. Tiene que haber un balance. La Biblia dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. O sea, la gracia, toda esa parte carismática tiene que existir, pero dice que también era lleno de verdad. O sea, la verdad corresponde a la ley, a la palabra. Tiene que haber un balance. No puede uno ser autoritario y dictador, pero tampoco uno puede ser como el abuelito, ¿verdad? Que no ocurre nada. Tiene que haber un equilibrio, un balance, para, para poder entablar ese tipo de relación con un grupo y que no se escuche. Y obviamente dejar siempre muy clara su postura. Yo siempre expongo esto sin ninguna vergüenza de ser segregado, ni mucho menos. O sea,
Yo nunca me escondo con mis compañeros, maestros, yo les evangelizo, ¿verdad? Con sabiduría, no con fanatismo, y yo siempre enarbolo mi bandera como cristiano. Nunca me da vergüenza decir, ¿sabe qué? Mire, yo soy cristiano. O sea, yo creo en la familia, yo creo en el matrimonio, como Dios lo dice en su palabra. Entonces, el definirse uno, ¿verdad? Ante la sociedad le permite también que, claro, puede haber pero es poca gente. Puede haber, digamos, cierta rechazo de algunos, pero la mayoría de la gente, ¿verdad? Cuando a uno lo ven bien definido, le respetan, ¿verdad? Le respetan y no se meten con uno. Le cuestionan para ver realmente de qué está hecho uno, si es de verdad o si es de mentiras. Eh, se debe, se deben tolerar o escuchar los pensamientos, mas no aceptarlos ni promoverlos cuando los LGBT se quieren levantar en contra de la iglesia. Solo se puede pagar con el bien e intentar dialogar y ofrecer apoyo. En muchas ocasiones no quieren hablar, pero ahí ya entraría a la batalla Dios. Por lo que pienso que lo que hoy nos ha compartido es totalmente correcto y le agradezco su enseñanza. Sí, yo creo que no vale la pena pelear con nadie. Recuerde que la apologética es una postura de defensa donde uno no ataca, sino que se defiende, ¿verdad? Entonces nosotros no buscamos atacar a nadie. Nosotros no debemos atacar a las personas. Dice, cuando era niña y adolescente veía algunas cosas en la familia como normal, en que mi abuela era la que tomaba las decisiones y mi abuelo solo decía que sí, aunque no estuviera de acuerdo. Ahora de joven las cosas que veía normal las veo mal y me he puesto en la postura, esto está mal, pero me tomaron por mal educada que se mete en cosas de adultos por el hecho de decir las cosas como son. Puedo decir que este tema es difícil tocarlo con un patrón que está muy establecido. Sí, aquí lo correcto es pedir al Señor que te guarde, pedir al Señor que guarde tu corazón, ¿verdad? De todas esas patrones que tú ves incorrectos y que el día de mañana que establezcas una familia, el Señor te guíe, ¿verdad? A guiar la familia conforme los preceptos de Dios para el hombre y la mujer. No vale la pena tratar de cambiar a la familia. Eh, o sea, hablando de los padres, ¿verdad? De los abuelos, sino más bien enfocarnos en lo que nos corresponde delante de Dios con nuestra vida, porque es de la que daremos cuentas. Y el día de mañana de nuestra familia, ¿verdad? Cuando las formemos, también hasta algún momento daremos cuentas de ella. Y no afanarnos hacia esa dirección porque a veces le impedimos a Dios que trabaje en sus vidas. Dios trabaja de maneras misteriosas y tenemos que permitirle obrar y no tratar de ser el brazo de Dios. Así que yo le animo a eso, ¿verdad? A que se enfoque en su vida delante de Dios y a que le pida a Dios que guarde su corazón para el día de mañana que usted tenga su familia, no termine repitiendo lo mismo. Busque modelos que diga, yo quiero establecer una familia como el hermano fulano de tal o como la hermana fulana de tal, ¿verdad? Mira, porque recuerde que somos conductuales, fue lo que comencé diciendo, y pueda acercarse a ellos y darles, ¿verdad? Y decirle, hermano, ¿cómo le hizo usted? Eso, honestamente, lo que yo he ido haciendo a lo largo de mi caminar en el Señor, preguntándole a la gente, ¿verdad? ¿Cómo le han hecho, verdad? Que me platiquen sus experiencias para yo poder, tratar de escarmentar en cabeza ajena. Que también uno tiene que vivir, ¿verdad? Sus propias experiencias de vida en la familia y con el Señor. Entonces, pero acérquese, busque modelos que le puedan edificar, que le puedan construir y aportar a, al proyecto de familia y de persona que usted pretende ser en Dios. No sé, Jaciel, si vas a tomar la palabra, creo que ya se acabaron las preguntas, o si hubiera algo
que quisiera comentar a alguien de manera personal, pues adelante. Creo que ya no hay más comentarios para despedirnos. Dar gracias a Dios por tu vida, pastor. Gracias por esta enseñanza. Definitivamente el tema es muy amplio y pudiéramos seguir dialogando y tocando muchas cuestiones, pero yo creo que hemos sido edificados a través de lo que Dios te dio para nosotros. Se resolvieron inquietudes y yo creo que todos salimos bendecidos, casi 2 horas. Pero bueno, lo importante es ser edificados a través de la palabra. Todo conlleva un precio. Damos gracias a Dios por tu vida. Gracias por aceptar esta invitación. Y solamente vamos a hacer una oración para terminar esto y damos gracias al Señor por todos los que se pudieron conectar. Algunos estuvieron en la sesión, otros no pudieron estar hasta el final, pero yo creo que todos somos bendecidos. La clase como quiera se graba y tiene un mayor alcance y la idea es que todos podamos crecer. Así es que vamos a hacer una oración y dar gracias a Dios por este momento. Padre, te damos gracias por este momento, por la clase, Señor. Hemos sido altamente edificados por el consejo. Ahora podemos saber, Señor, mucho sobre la ideología de género en cuanto a cómo afecta, Señor, el entorno. Sabemos que la familia, Señor, sigue siendo el modelo perfecto y que nada puede atentar contra ello. Tenemos que mantenernos firmes. Nada puede robar la libertad, Jesús, que tú nos has dado. Ayúdanos a tener sabiduría y que podamos llevar esto a la práctica, una práctica diaria, Señor, en la que podamos reflejarte. El modelo principal eres tú, pero la responsiva, Señor, de educar en casa, de enseñar en casa, de traer principios, valores y de poder edificar como padres, como hermanos, como cristianos, como creyentes y poder ayudar a todo aquel que lo necesita. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias a los que aún están conectados. Y, pastor, bendiciones. Gracias por tu tiempo. Gracias. Dios les bendiga y gracias por aguantar casi 2 horas. Bendiciones. Dios les guarde.